eh, tiene algunas características parecidas a lo que es la diabetes mellitus. Por eso, este trastorno se denomina también diabetes. Pero cuando nosotros vemos la palabra diabetes, siempre nos acordamos de la glucosa, ¿verdad? Trastorno de la glucosa, diabetes, trastorno de la glucosa. En este caso no hay un trastorno de la glucosa, sino que hay un trastorno en el equilibrio del agua, ¿sí? Y justamente una de las cosas que son muy parecidas es la cuestión de que el gráfico, el paciente toma excesivamente agua, tiene una polidipsia súper importante y tienen también una poliuria importante. A medida que toma el agua va orinando, ¿verdad? Y es más o menos también lo que pasa con el diabético. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando justamente también en las descompensaciones agudas de la diabetes, una de las cosas que llamaba mucho la atención era que el paciente tomaba mucho líquido, ¿verdad? Y también que orinaba mucho. Solamente que esta diabetes se llama insípida porque teóricamente si vos comparás, ¿verdad?, la orina de estos pacientes con este trastorno y la orina de un diabético mellitus, el diabético mellitus siempre va a tener mucha glucosa y teóricamente sería dulce, ¿verdad? Pero este trastorno da también una poliuria importante, una orina excesivamente grande, una cantidad excesivamente de orina, pero como no tiene glucosa, teóricamente no es típida. No sé si me entienden la diferencia. Sí, profe. Bueno, entonces, solamente para iniciar nuestra clase tenemos que recordar que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso central una región que se llama hipotálamo, y muy relacionado con ese hipotálamo tenemos lo que se llama la hipófisis, ¿sí? Este hipotálamo que en una porción de esa región contiene a unas agrupaciones celulares llamadas núcleos supraópticos y núcleos paraventricular, ¿sí? Cuando hablamos de núcleos estamos hablando de agrupaciones celulares, agrupaciones de neuronas, ¿sí? Estos núcleos supraóptico y paraventricular, ellos están estrechamente relacionados con parte de la hipófisis, ¿verdad? Y la parte de la hipófisis que está relacionada con estos núcleos se llama neurohipófisis, justamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están conectados por neuronas. Esta hipófisis está dividida en una porción anterior y una porción posterior, por así decirlo. La porción más grande, anterior, por así decir, se llama adenohipófisis, ¿sí? Y es la encargada de la producción de muchas hormonas, como la hormona crecimiento, la hormona liberadora de hormona tiroidea, folículo luteinizante, prolactina, etc. Y la otra parte que se llama neurohipófisis se encarga de la oxitocina, ¿sí? Y también de una hormona muy importante que vamos a hablar hoy, que es la ADH, ¿sí? ADH, que es la hormona antidiurética o la vasopresina, ¿sí? Como ustedes ven acá en este gráfico, podemos ver que el núcleo supraóptico y el paraventricular, estos núcleos están conectados por fibras nerviosas justamente con la adenohipófisis, con la neurohipófisis. Entonces es como que estos núcleos producirían la hormona, ¿sí?, la neurohormona ADH, y liberarían en la circulación, ¿sí?, en estos capilares. Y de acá pasaría a la sangre, ¿sí? Y esta ADH de acá tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir principalmente allá al riñón, ¿sí? Al riñón. ¿Qué va a hacer la ADH en los riñones? En los riñones, la ADH lo que va a hacer es ayudar a retener agua, ¿sí? Por eso se llama hormona antidiurética o hormona antipipí, anti-chichi. O sea que si es que hay mucha hormona antidiurética, se retiene mucha agua y se libera solamente una cierta cantidad
agua con toda la basura, ¿verdad? Como para que la persona pueda eliminar todo el lixo que tiene el metabolismo por medio de la orina. Una orina que va a ser concentrada y en poca cantidad. Pero si no se secreta ADH, ¿qué es lo que sucede? Una cantidad inmensa de agua va a pasar hacia los túbulos renales y entonces el paciente va a orinar muchísimo. ¿Y cómo va a ser su orina? Va a ser una orina bien diluida y en mucha cantidad. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, el concepto y la etiología. La diabetes insípida es el cuadro clínico resultante de la falta de secreción de ADH, ¿sí? Falta de secreción de ADH. Y cuando falta la secreción de ADH, la diabetes insípida se llama diabetes insípida central. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas neuronas no están produciendo hormona o hay algún problema, ¿sí? Por ejemplo, algún daño, algún corte en este punto, en el tallo hipofisario, por ejemplo. Si se corta el tallo hipofisario, por ejemplo, las neuronas ya no van a poder hacer llegar la ADH a la circulación. Entonces, cuando falta hormona antidiurética por X razón, entonces le llamamos que hay una diabetes insípida central. Hay otra situación también en la cual la hormona antidiurética se produce. No hay ningún problema en el eje hipotálamo hipofisario. La hipófisis, neurohipófisis está produciendo la ADH. La ADH pasa a la sangre, llega a los riñones, pero los receptores renales no funcionan para la ADH. ¿Sí? Entonces, hay abundante ADH, pero la ADH no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene receptores. Y en ese caso se llama diabetes insípida nefrogénica. ¿Por qué se llama nefrogénica? Porque en el riñón no puede o no utiliza la ADH que fue producida. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Central cuando falta, cuando no se produce ADH. Diabetes insípida central. Y diabetes insípida nefrogénica es cuando se produce la ADH, pero el riñón no puede usar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay en ambos casos? En ambos casos va a haber un estado poliúrico bastante importante. ¿Sí? Y para decir que la persona está en un estado poliúrico importante, tenemos que entender que la poliuria se define como la excreción excesiva de orina hipotónica. ¿Sí? Excreción o eliminación de orina hipotónica. ¿Qué quería decir hipotónica? Con baja concentración, o sea que una orina muy diluida. Es decir, la persona tiene que orinar cantidades superiores a 2,5 litros por día. ¿Sí? Si yo orino más de 2,5 litros por día y mi orina es bien clara, bien diluida, con una molaridad menor de 300 milosmoles, eso quiere decir que yo estoy en poliuria. ¿Sí? Junto también con la diabetes insípida central y también la diabetes insípida nefrogénica, existe otro cuadro que se llama polidipsia primaria. ¿Sí? Polidipsia ya sabemos que es, ¿verdad? Tomar excesivamente agua. Entonces, esta polidipsia primaria no se refiere o no está relacionado con una falta de o con una falta de utilización o de receptores de ADH. La ADH está ahí, se produce normalmente, los riñones aceptan normalmente al ADH, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El centro de la sed. ¿Sí? En la polidipsia primaria, por una razón, el centro de la sed se activa 24 horas al día. Entonces, ustedes saben que el centro de la sed, ¿cuándo tiene que actuar el centro de la sed? El centro de la sed actúa o se activa cuando cuando yo no tomo agua, no bebo agua durante el día
y mi líquido extracelular se pone concentrado, ¿sí? O cuando yo estoy orinando demasiado, me estoy deshidratando. O también cuando yo voy perdiendo mucho líquido por el cocó, ¿verdad? Por una diarrea. Básicamente cuando mi líquido extracelular se pone concentrado, ahí se activa el centro de la sed. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar el agua. Al tomar el agua, esa agua va a entrar en mi líquido extracelular y va a equilibrar nuevamente para que no sea tan concentrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En la polidipsia primaria, el paciente, por alguna razón, su centro de la sed no se activa solamente 1, 2, 3 veces al día, sino que se activa 24 horas al día. Entonces, 24 horas al día él está con sed y 24 horas al día va tomando agua. Toma agua, toma agua, toma agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Como hay tanto líquido entrando, entonces el riñón empieza a filtrar agua, empieza a eliminar agua. Entonces empieza a formar una orina bastante diluida. ¿Por qué? Porque hay un exceso de agua entrando dentro de la persona. ¿Sí? Pero entiendan bien, en este caso no es el problema, no es porque no hay ADH, es porque el consumo es grande. ¿Por qué? Porque el centro de la sed está activado 24 horas al día. Esa es la polidipsia primaria y coincide tanto con la polidipsia, con la diabetes insípida central y coincide con la diabetes insípida nefrogénica en que los tres casos, la polidipsia primaria, la central, la nefrogénica, presentan poliuria importante. Para que se produzca una diabetes central, ¿sí? Y ya dijimos qué es lo que es la diabetes central, ¿verdad? La diabetes central es cuando no hay producción de ADH. Esta diabetes central se denomina craneal, neurogénica, hipotalámica o sensible a la ADH. Entonces, para que se produzca una diabetes insípida central, se requiere la pérdida de más del 80% de las neuronas que la sintetizan. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de diabetes tipo 1, dijimos que para que empiecen a haber síntomas de diabetes, el paciente tenía que perder 70 a 80% de las células beta. Y acá es lo mismo. Para que ocurra una diabetes insípida central, se tiene que perder más del 80% de las neuronas que sintetizan la hormona. ¿Sí? Esta diabetes insípida central se puede presentar en cualquier edad de la vida, pero tiene un predominio en los varones y sus causas pueden ser múltiples. Como ser, por ejemplo, causas primarias y pueden ser causas secundarias también. Entre las causas primarias, ¿sí? La más importante y la más constante, la más común, es la idiopática. Después la sigue la diabetes insípida familiar y también un síndrome que se llama síndrome de Wolfram. ¿Sí? Entre las causas secundarias de la diabetes insípida central podemos hablar de neoplasias primarias o secundarias del área, traumatismos, procesos infecciosos y granulomatosos, procesos autoinmunes y iatrogenia, o sea que un cirujano que está operando ahí cabeza y sin querer corta el tallo hipofisario, por ejemplo, iatrogenia. La forma más frecuente de diabetes insípida central es justamente la idiopática, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Y no hay mucha cosa que decir porque idiopática quiere decir que no encuentran una causa aparente. En los pocos casos descritos se ha asociado, en los pocos casos familiares que se han encontrado, se ha descrito una herencia autosómica en algunos y en otras sí que es recesiva, ¿verdad? O sea que no se sabe todavía muy bien cuál de los dos es lo que predomina, pero lo que se puede decir es que hay un componente familiar importante. O sea que si hay diabetes insípida en la familia, central en la familia, puede ser que haya otra vez o haya también en otros miembros de la familia. En estos casos, cuando es una diabetes insípida familiar,
se va a manifestar desde los primeros meses de vida. Y en el estudio anatomopatológico se va a detectar una degeneración neuronal de los núcleos supraóptico y paraventricular. Justamente los núcleos que dijimos que realmente son los que fabrican la ADH. Entonces, esta parte va a estar, por así decir, damnificada o degenerada, ¿verdad? Degeneró. La otra causa de diabetes insípida central, y que es muy raro también, gracias a Dios, es el síndrome de Wolfram, ¿sí? Este síndrome de Wolfram es un conjunto, es una patología que engloba signos y síntomas, ¿sí? Tanto de diabetes insípida y también de diabetes mellitus. O sea, ya você tem que ser muito azarado. Tener los dos tipos de diabetes, una diabetes mellitus y diabetes insípida. Además de eso también, estos pacientes también tienen atrofia óptica, ¿sí? Y sordera, ¿sí? Entonces, imagínate un poco, nacer con diabetes mellitus, diabetes insípida, ser casi ciego o ciego y también ser sordo. Eso es el síndrome de Wolfram. La gran mayoría de los casos de diabetes insípida son consecuencia de procesos patológicos en el área hipotálamo hipofisaria también, ¿sí? O a una intervención quirúrgica en la zona. Cualquier lesión del área hipotalámica tiene una alta posibilidad de manifestarse como diabetes insípida, en especial las de tipo granulomatoso como la sarcoidosis, por ejemplo, ¿sí? O sea que cuando nos diabetes insípida secundaria, lo más común es que sea por culpa, realmente por un accidente, como así estamos viendo acá, accidente o de una intervención quirúrgica, lo que sería conocido como iatrogenia, error médico, ¿verdad? Entre las causas infecciosas, cabe también destacar la encefalitis vírica, o sea que virus, también la meningitis o meningoencefalitis bacteriana, una enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis, un síndrome también denominado Guillain-Barré, que también está relacionado con algunas infecciones virales, ¿sí? También podemos decir que los aneurismas de la arteria comunicante anterior, sobre todo si sangran, pueden también ocasionar un cuadro de diabetes insípida, pérdida de la función de los osmoreceptores e incluso pérdida de la sensación de la sed. Una complicación similar puede ocurrir también en una cirugía hipofisaria por vía transcraneal. Asimismo, también es posible la diabetes insípida como complicación de paros cardiorrespiratorios o encefalopatías. Por último, los traumatismos por accidentes que causan lesión de los axones que discurren por el tallo hipofisario pueden también originar una diabetes insípida. En ocasiones, transitoria, si es que el daño no es grande, pero si es un daño importante, entonces ya va a ser un daño permanente, ¿sí? Todo lo que pueda afectar esa región hipotálamo hipofisaria, ya sea accidente de tránsito, ya sea iatrogenia, ¿verdad? Un cirujano que estaba operando ahí cerca y apretó mal o cortó el tallo hipofisario. Algún tipo de trastorno vascular que pueda ocurrir en una de las arterias que están relacionadas con esa región, como ser, por ejemplo, una trombosis, ¿sí? o un accidente cerebrovascular. Eso va a llevar a que esa región no sea bien perfundida, no sea bien irrigada, entonces ahí va a haber trastorno en la formación de ADH. Después, las causas de la diabetes insípida nefrogénica. También podemos tener causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias serían también idiopáticas, ¿sí? Y también la diabetes insípida nefrogénica familiar. La secundaria, ¿verdad? Causada por otros
otros estados o patologías. Puede ser causada por una diuresis osmótica importante, causada por una enfermedad renal crónica o incluso también por algunas sustancias tóxicas. En la diabetes insípida nefrogénica de origen familiar, existe herencia ligada al cromosoma X. O sea, ¿qué quiere decir eso? La enfermedad se manifiesta desde los primeros momentos de la vida y con mayor predilección en los varones. ¿Por qué? Porque el problema está en el cromosoma X, y quien da el cromosoma X con la enfermedad es la mamá al hijo. ¿Tá? Al principio cursa de forma inadvertida y a continuación se va a manifestar por pérdida de peso, ¿sí? E irritabilidad del niño. Por suerte, esta enfermedad es bastante poco común, ¿sí? Y cuando en la fisiopatología, cuando hablamos de la diabetes insípida nefrogénica, nosotros nos viene en la cabeza, bueno, hay ADH, pero el ADH viene al riñón y el riñón no quiere usar la ADH, ¿verdad? Entonces, es más o menos eso. Entonces, el paciente produce ADH, el ADH viene al riñón, solamente que el ADH no consigue estimular la formación de AMP cíclico intracelular. O sea que no consigue iniciar las reacciones químicas que tienen que iniciarse dentro de la célula para poder reabsorber el agua. Ustedes saben que el AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿verdad? Entonces, cuando viene una sustancia, se une a su receptor, normalmente ese receptor pasa a través de la pared y tiene normalmente un sistema de AMP cíclico ahí, esperando. Ese AMP cíclico es activado y al activarse ese AMP cíclico, entonces adentro de la célula empiezan una serie de actividades químicas, de reacciones químicas. Entonces, en estos tipos de pacientes con diabetes insípida nefrogénica, algunos de ellos van a producir ADH, solamente que la ADH no va a conseguir entonces activar al AMP cíclico. Otro tipo de paciente es aquel que sí consigue activar al AMP cíclico, pero el AMP cíclico dentro de la célula no puede seguir las reacciones químicas. Él se activa, pero después es como que se apaga, ¿sí? Entre las causas metabólicas, también la hipercalcemia produciría dos efectos. Impide la acción de la ADH sobre el riñón y aumenta la secreción hipofisaria de la ADH, ¿verdad? Por último, las causas de la polidipsia primaria no son tan bien conocidas como las de la diabetes insípida. Y se acuerdan que era el problema con la diabetes y la polidipsia primaria, ¿verdad? El problema es el centro de la sed. El centro de la sed, por alguna razón, está muy, pero muy activado. Fisiopatología. La diabetes insípida central está causada por la liberación disminuida o inexistente de hormona antidiurética, osmorregulada, que conduce a la pérdida de agua libre, ¿sí? Y acá tenemos que entender muy bien, en este trastorno de la ADH, lo que se está perdiendo es agua libre. No es agua con sodio, no es agua con otros electrolitos. Es principalmente agua libre, ¿sí? Dado que la regulación de la sed se mantiene intacta, el incremento plasmático de la osmolaridad y del sodio lleva a una mayor ingestión de líquidos para mantener el balance del agua perdida por la orina. Entonces, imagínense ustedes, yo no produzco ADH. Al no producir ADH, ¿qué pasa en mis riñones? Mi riñón no retiene agua y manda a la orina. Y yo empiezo a orinar. Orino. Voy echando agua. Mi líquido extracelular, ¿cómo queda? Concentrado. Al quedarse concentrado el líquido extracelular, el centro de la sed es activado. Entonces ahí yo bebo agua, ¿sí? Yo bebo agua, bebo agua y voy orinando. Voy orinando, ¿sí? Es como intentar cargar un bauji con furo.
Você pega y você tenta encher. Pero todo lo que vos cargues sale otra vez por el buraco. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero qué pasa ahí? Yo oriné mucho y yo tomo agua. Yo tomo agua hasta una situación o un punto en el cual básicamente mi líquido extracelular se torna otra vez medio normal. Y todo el resto de agua voy a perder nuevamente por la orina. ¿Sí? Por eso dice, el incremento plasmático de la osmolaridad o de la concentración del líquido extracelular y también del sodio, porque el sodio no se escapa por la orina, lo que se escapa es agua libre. Entonces el sodio también se va acumulando en el líquido extracelular y eso va a llevar entonces a una mayor ingestión de agua. ¿Para qué? Para mantener, ¿verdad?, equilibrado el medio interno y para equilibrar todo el agua que se perdió por la orina. En la diabetes insípida renal se secreta ADH, ¿verdad? Pero esta ADH no actúa, con lo que los mecanismos compensadores también son los mismos. La misma cosa va a ocurrir. En los individuos con polidipsia primaria, el aumento de la ingestión de líquidos va a ocasionar un descenso de la osmolaridad plasmática y supresión de la liberación de ADH con el consiguiente incremento de la diuresis. ¿Sí? O sea que yo por alguna razón tengo polidipsia primaria, ¿verdad? Tengo sed. Yo no estoy orinando, tengo sed. Mi centro de la sed está muy activado. Por más que yo esté bien hidratado, yo tengo sed. Y voy tomando agua. Y llega un momento en que ya mi cuerpo tiene bastante líquido. Entonces, el líquido extracelular está tan diluido que el núcleo supraóptico y paraventricular dicen, no necesitamos retener agua, ¿verdad? El agua se tiene que eliminar por la orina. Entonces, los núcleos dicen, no vamos a producir ADH y no se produce. Entonces, ¿qué pasa en los riñones? Los riñones lo que van a hacer es eliminar el exceso de agua que yo estoy bebiendo. Entonces, yo empiezo con mucha sed, voy bebiendo agua y después en algunas horas yo ya empiezo a orinar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que yo debo de exceso de agua, eso yo pierdo por la orina. Pero normalmente la osmolaridad de mi cuerpo está equilibrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se elimina solamente lo que resta, lo que sobra. Existe entonces un gran intercambio de agua, pero la osmolaridad plasmática se halla estabilizada en valores bajos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Las manifestaciones principales de la diabetes insípida, tanto central como nefrogénica, y de la polidipsia primaria son idénticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una persona que va a orinar muchísimo de día y de noche, nicturia, ¿verdad?, de orinar mucho en la noche. Vamos a tener sed incesante e incremento de la ingestión de líquidos, con especial apetencia por el agua fría, ¿verdad? Entonces yo voy a tener poliuria, nicturia y una polidipsia importante. En los niños, ¿cómo se manifiesta en los niños esta diabetes insípida? Se manifiesta como enuresis. O sea, fazer xixi na causa, fazer xixi na cama. Eso es enuresis nocturna, es cuando hacemos pipí en la cama. Existen otros síntomas asociados también como insomnio. ¿Quién luego va a poder dormir si cada 5 minutos me da ganas de ir a hacer pipí? ¿Sí? Malestar general e impotencia. ¿Sí? ¿Cómo el paciente va a conseguir estar con su pareja, con su mujer, con su marido, lo que sea, ¿verdad? Si es que constantemente está orinando, entonces no va a poder tener intimidad, ¿sí? Eso lleva a un estrés, a un malestar general, ¿sí? Todos estos malestares y toda esta, por así decir,
situación es justamente debido a que el paciente está teniendo demasiada orina, está orinando demasiado toda hora de día y de noche. Existe una variedad importante en la presentación de esta patología, desde formas moderadas hasta pacientes que necesitan beber 15, 20 litros de agua por día. Imagínense un poco, ¿verdad? 20 litros de agua por día, lo que determina un proceso ininterrumpido de beber agua y orinar, noche y día. Siempre que la sensación de sed permanezca intacta, allá. Entonces, les decía, existe una gran variedad en la presentación desde formas moderadas hasta pacientes que necesitan beber 15 a 20 litros de agua por día, lo que determina un proceso ininterrumpido de beber y orinar noche y día y noche, ¿verdad? Siempre que la sed, que la sensación de sed permanezca intacta, la osmolaridad plasmática siempre va a ser estable, ¿sí? Y se entiende eso por qué, ¿verdad? Porque si yo estoy teniendo mucha poliuria y si yo tengo sed, yo puedo tomar agua. Si yo orino 10 litros, yo puedo tomar los 10 litros que me faltan. Pero si yo no tengo sed, ¿verdad? Si yo estoy orinando 10 litros y no tengo sed, entonces yo no voy a tomar agua. Y si yo no tomo agua, yo me voy a ir deshidratando como una mecha seca. ¿Entienden? El déficit también habla de que el déficit de glucocorticoides endógenos ejercería también un doble efecto, ¿verdad? Provocaría una liberación no regulada de ADH y reduciría la permeabilidad tubular también al agua. Por esta razón, en pacientes con hipopituitarismo y diabetes insípida moderada, el cuadro puede quedar enmascarado y revelarse solo al comenzar el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides. Pero esto es algo bastante raro también, que es medio difícil. Bueno, en la diabetes insípida que sigue a una intervención quirúrgica, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Quieren dar un break para tomar Pode agua? ser, profe. Sim. ¿Sí? Dale, en 5 minutitos vuelvo yo. ¿Beleza? Tá bom, beleza. Beleza.
Les presento al nuevo profesor. Le va a asumir desde hoy la cátedra. Ahí sí, ¿verdad, doctor? Tiene que hablar a ele para ser uma prova bem fácil. Minha cachorrinha vai querer se matricular também agora. Si es por él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bájate, dale. Bueno, bájate ya. Dale, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Dale. Chau, chau. Tírio, bájate. Estamos fazendo passar vergonha, garoto. Desobediente. Bájate, dale. Vamos. Bájate. ¿Qué pasó? Ontem ele foi pro veterinário, perfumadinho. Se le cortó el pelo. Hace mucho calor. Le mandé cortar el pelo. Bueno, continuamos. Bueno, bájate a dormir ahí. Chao. ¿Por qué? Bajé 3 kilos. Estaba con 90, estaba con 99, 96 tengo ahora. Pero acabó gaseosa, acabó jugo con suco con azúcar. Ahora es jugo licuado, pero sin nada, ¿verdad? Solo sumo da fruta. A la noche ya no estoy más comiendo hamburguesas, esas cosas, pizzas, esas cosas. Son frutas y a veces, ¿verdad? Segunda-feira veio um amigo nosso aqui e a gente fez peixe, pero pescado com verduras, ¿verdad? Y eso. Y mucho líquido, agua, a full. Pero no estoy demasiado, ¿cómo se dice? Paranoico ni muy vidrado en eso. Estoy yendo despacito. Está funcionando. 3 kilos en un mes y medio. Bueno, continuamos. ¿Ah? Y sí, me falta hacer ejercicio. Eso es lo que me falta hacer. No tengo tiempo realmente. Todo el tiempo estoy cansado. Bueno, continuamos. Les decía que respecto a la clínica de la diabetes insípida, siempre nosotros vamos a encontrar. João chama o doutor de cima do peso e ainda pede prova fácil. Exatamente, Murilo. Obrigado pela dica. Vou fazer uma prova especial para o João. Não, é cada coisa que esse jogo. Bueno, tranquilo, João. Esta prova vai ser supimpa. Bueno, estábamos diciendo que hay una variedad importante de presentaciones, ¿verdad?, entre los pacientes, pero en formas generales, así en forma común, lo que llama la atención es la necesidad de beber mucho líquido, ¿verdad? Y algunos beben incluso 15 a 20 litros por día. Imagínate un poco beber 15 a 20 litros por día. Eso quiere decir que vas a tomar agua de día y de noche, ¿sí? Y entiendan muy bien porque es tema de examen. Si yo estoy orinando mucho, en el caso que yo tengo diabetes insípida y yo estoy orinando muchísimo, 10 litros yo orino, ¿verdad? Si yo pierdo 10 litros de agua, mi líquido extracelular tiene que estar concentrado.
¿sí? Entonces, si mi líquido extracelular está concentrado, mi mecanismo de la sed automáticamente me tiene que hacer sentir sed para que yo pueda beber agua y nuevamente equilibrar ese líquido que yo bebí. Entonces, cuando hay polidipsia primaria o cuando hay diabetes insípida central o nefrogénica, a medida que el paciente orine, el paciente va a sentir sed. Entonces el paciente va a tomar agua y entonces su osmolaridad, su líquido extracelular siempre va a estar equilibrado, ¿sí? Pero si el paciente está orinando mucho y no siente sed, ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque se va a deshidratar muchísimo, su líquido extracelular va a estar demasiado concentrado, entonces se va a ir, por así decir, va a ir desfiñando como si fuera una fruta que se va secando, ¿sí? El déficit, es el corticoide que no tiene mucho que ver. Bueno, en la diabetes insípida que siga una intervención quirúrgica, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Un adenoma hipofisario, un tumor que está creciendo ahí cerca de la hipófisis. Y el neurocirujano tiene que operar porque eso está creciendo y puede sangrar, etcétera, etcétera. Entonces se le hace la cirugía al paciente y se le quita el adenoma, ¿verdad? Pero lastimosamente al quitar el adenoma también se daña un poco de la hipófisis. Se daña el tallo hipofisario. ¿Qué es lo que va a suceder con el paciente? ¿Verdad? Con ese paciente que se operó y que sufrió daño del sistema de la región hipotálamo hipofisario, va a sufrir o va a pasar por 3 etapas. La primera etapa o la primera fase sería todavía saliendo de la sala de cirugía, todavía estando intubado, todavía estando, por así decir, dentro de terapia intensiva, va a haber una poliuria bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque al operarle, el cirujano cortó las fibras, ¿verdad? Que llevan la ADH para ser suelta en la sangre. Entonces, no va a haber ADH y el paciente va a empezar a orinar, ¿sí? Y el paciente está todavía ahí en la cama, está intubado, está con su sonda vesical y la sonda vesical se va llenando, el colector de orina se va llenando y la enfermera va vaciando, después se llena otra vez, va vaciando, ¿sí? Bueno, después de esta fase, le sigue durante 4 a 6 días una segunda fase, en el cual parece que se normaliza un poco la secreción de ADH, el paciente medio que se estabiliza, y entonces es como que el paciente empieza otra vez a tener la ADH, ¿sí? Pero ¿cómo es eso si cuando se cortó las neuronas, ¿verdad? Paró la secreción de ADH, paró la producción? Aquellas neuronas que fueron cortadas, aquellas neuronas que fueron tocadas, dañadas, cuando fueron dañadas, ellas se paralizaron. Y todo lo que tenían adentro, esas células que tenían adentro, muchas de ellas tienen todavía adentro hormonas antidiuréticas, ellas no liberaron. ¿Por qué? Porque se paralizaron al ser cortadas o al ser dañadas. Pero cuando pasa 4 a 6 días de la cirugía, es como que aquellas neuronas que estaban paralizadas o inflamadas, como ustedes quieran, es como que ellas se desinflaman otra vez, se empiezan otra vez, se desparalizan, por así decir, y lo que tenían adentro de hormona antidiurética empiezan a liberar, ¿sí? Se empieza a liberar. Entonces, más o menos que otra vez el paciente se estabiliza. Pero por último, ¿verdad?
Si la lesión fue ligera, va a evolucionar hacia la normalidad. Si fueron pocas neuronas las cortadas, si fue poca la región que fue damnificada, entonces aquel primer cuadro de poliuria, eso va a mejorar. Pero si se produjo una lesión importante, ¿verdad?, de las neuronas, si se dañaron luego, puede haber un trastorno por meses o incluso un trastorno persistente, ¿sí? En esa primera fase que estuvimos hablando, que el paciente todavía no salió de la terapia intensiva, que está inconsciente, esa fase es muy importante y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en esa fase hay una poliuria exageradamente grande. Entonces el paciente que está inconsciente está orinando, su bolsa colectora se está llenando y él, como está inconsciente, él no puede decir, y está intubado, él no puede decir, enfermera, tráeme agua, quiero tomar. Él no puede decir, entonces él está inconsciente. Entonces, si es que el médico y las enfermeras de la terapia intensiva no se dan cuenta que está orinando demasiado, el paciente puede tener un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se van llenando las bolsas colectoras, también se tienen que estar liberando, se tienen que estar mandando suero al paciente. Se tiene que hacer lo que se llama balance hidrosalino para calcular cuánto de líquido está perdiendo el paciente y cómo hacer para reponer esos líquidos. ¿Está bien? Ante un cuadro clínico compatible de diabetes insípida y antes de comenzar el proceso de diferenciación entre las tres causas de poliuria, ¿verdad? Si es una diabetes insípida central, si es una diabetes insípida nefrogénica o si es una polidipsia primaria, tenemos que demostrar que el paciente sí o sí está poliúrico, ¿sí? ¿Y cómo vamos a demostrar que el paciente está poliúrico? ¿Cuánto tiene que orinar? Tiene que orinar más de 2,5 litros al día. Y si nosotros medimos la concentración de la orina, ¿cómo tiene que estar la orina? Tiene que estar diluida, tiene que tener baja osmolaridad. Y si el paciente está orinando mucho, está perdiendo mucha agua por la orina, su sangre, su plasma, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar concentrado o va a estar diluido? Va a estar concentrado, ¿verdad? Entonces, esos son los tres criterios para decir que la persona está en poliuria. Orina más de 2,5 litros por día, su orina es bien diluida y su sangre está concentrada. Si estos parámetros son normales, es poco probable que la persona tenga una alteración del mecanismo del agua. Los datos de la bioquímica general son de poca ayuda. El hemograma, el eritro, todas esas cosas, la rutina laboratorial es de poca ayuda. Excepto si aparece hipercalcemia o hipopotasemia, que estiraría más a una diabetes insípida nefrogénica, porque teóricamente con el exceso de agua que sale, se retendría más calcio y se liberaría mucho por la orina, mucho potasio. Bueno, y para confirmar la diabetes insípida, ¿qué se hace? Se hace la prueba de la deshidratación. Es la prueba más generalizada y de especial utilidad para hacer el diagnóstico. Consta de 2 partes. En la primera parte, ¿qué es lo que se hace? Se restringe totalmente la ingestión de agua por el paciente y como se está iniciando el estudio y para tener un parámetro inicial, entonces se mide el volumen de orina, se mide la osmolaridad de la orina y se mide también la osmolaridad plasmática, ¿sí? Para poder comparar después al final del estudio. Si es posible, también se tiene que medir la ADH dentro del plasma. En una segunda etapa, se va a inyectar una sustancia parecida al ADH y se observa qué efecto hace en el paciente.
Antes de comenzar la prueba, debe permitirse al paciente una buena hidratación. O sea que él tiene que hidratarse bien, comer, beber bien, normal. A primera hora de la mañana se van a obtener muestras para determinar cuánto de ADH hay en la sangre, si la osmolaridad plasmática, o sea que si la sangre está concentrada o no, y para ver cómo está la orina, si está concentrada o no. A continuación también se tiene que pesar al paciente, ¿sí? Porque va a pasar como 24 horas haciendo un estudio. Entonces, a ver un poco, ¿cuántos kilos perdió en un día? Debe recordarse que la osmolaridad o la concentración plasmática de los pacientes con polidipsia primaria tiende a ser menor que en los pacientes con diabetes insípida. ¿Por qué? Porque acá el problema es en el centro de la sed y él está bebiendo mucho más agua de lo que él está orinando. Constantemente su cuerpo está más lleno de agua de lo que él orina. Se restringe luego la ingestión de agua o líquidos durante 8 horas. Y cada 2 horas se obtienen muestras de orina para medir el volumen y la osmolaridad de la orina y del plasma para medir su osmolaridad, y también se va pesando al paciente, ¿sí? Entonces, 8 horas nada de agua, ¿sí? Y cada 2 horas vos le vas pesando al paciente, midiendo su orina y midiendo el plasma, ¿sí? Y vas a ver si la persona está orinando mucho, va a perder peso, y vas a ver en las 8 horas cuánto perdió de peso. La prueba se va a interrumpir a las 8 horas o en el momento en que el paciente ya haya perdido un 5% de su peso corporal, tomando las mismas muestras de sangre y de orina. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Se administran 2 miligramos por vía intramuscular de desmopresina o DDADP, que es muy parecida a la ADH. Y de nuevo se recoge orina cada 4 horas hasta las siguientes 16 horas para medir la osmolaridad. O sea que la prueba entonces dura 8 más 16 horas, 24 horas dura el estudio. Después de la administración de esta desmopresina, el paciente puede comer una colación y beber moderadamente, si es que quiere. Dado que la sed que se genera durante la prueba es muy intensa, se debe vigilar que el paciente no beba agua a escondidas. Si después de la prueba se observa una osmolaridad plasmática normal y en alguna de las medidas o mediciones de orina, la orina está bien concentrada, eso quiere decir que la prueba se considera normal, ¿sí? Osmolaridad plasmática no está ni concentrada ni diluida, bien, y la orina está bien concentrada, con 8 horas sin beber agua. Es lo que tiene que suceder. O sea que en esas 8 horas, ¿qué pasó? En esas 8 horas la ADH de la persona funcionó, retuvo agua, entonces el plasma se mantuvo normal. ¿Y de dónde retuvo agua? De la orina. Entonces la orina, ¿cómo queda? Muy concentrada. Eso es lo normal. Una mala concentración de orina después de la deshidratación, con una buena elevación después de la desmopresina, indica diabetes insípida central. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? El paciente estuvo 8 horas en ayunas, ¿sí? Y entonces, después de esas 8 horas, ¿qué es lo que pasó? Se le administró desmopresina. Entonces, si el paciente que en las últimas 8 horas estaba orinando mucho, estaba teniendo una orina muy diluida, estaba teniendo un plasma muy concentrado, si en las siguientes horas, después de aplicar la desmopresina, el paciente otra vez empieza a mejorar esos parámetros, o sea que empieza a orinar menos, se hidrata más, su líquido extracelular, su plasma está más equilibrado, su orina se concentra. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema es una diabetes insípida central, ¿sí? El paciente mejoró después que nosotros le inyectamos desmopresina o vasopresina. Eso quiere decir que la desmopresina entró en la sangre, se fue a los riñones
hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa si yo, después de esas 8 horas de ayunos de agua, ¿verdad? De no tomar agua y orinando mucho, ¿qué pasa si yo le apliqué su desmopresina y no adianta en nada? El paciente continúa orinando, el paciente continúa teniendo la osmolaridad plasmática alta, su orina continúa muy clara, muy diluida. ¿Qué quiere decir eso? Que la diabetes es nefrogénica. ¿Por qué? Porque yo le apliqué la vasopresina o la desmopresina. ¿Sí? La desmopresina entró a la sangre, llegó a los riñones, pero no actuó. ¿Qué quiere decir eso? Que la desmopresina no actuó en el riñón, entonces el riñón entonces está presentando una diabetes insípida nefrogénica. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. ¿Se entendió? Es bastante sencillo. Sí, doctor. La definición, esa diferenciación entre qué sucede en la diabetes insípida central. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en la diabetes insípida nefrogénica? ¿Y cuál es el problema en la polidipsia primaria? Eso tienen que saber bien. Eso vamos a preguntar en el examen. Eso es pregunta de examen. ¿Está bien? ¿Por qué hace tanto calor hoy? Sí, pegaría que llueva. Pegaría. Le iba a decir, el examen va a ser otra vez más o menos así como fue la vez pasada, ¿sí? 30, máximo 35 ejercicios y eso, ¿sí? Capaz que haya algún falso verdadero o algunas cositas así. Va a haber otra vez las preguntas de múltiple opción, es lo que más va a haber. Y algunos que otros casos clínicos otra vez. ¿Está bien, va? Prof, a matéria vai ser até a aula de hoje ou ainda o de Hasta amanhã? hoy.
No, no. Oi. Lucía mañana no entra porque no voy a conseguir dar, no voy a conseguir dar con todos. Sim, então, então ficou endócrino e parte de reumatologia, certo? Endocrino, reumato, ¿verdad? Ajá. Endocrino, reumato y esa colita de arritmias que nos faltó. Ah, sim, que foi o início que o senhor deu. Sí. Tá, obrigada. Ana Paula Abreu está. Presente. Maria Pabeli. Prof, ela precisou ir aí para a ponta, que ela tem que pegar um documento, aí ela não pode assistir a aula. Tá. Flávia Alves. Ok. Gustavo Bailona. Presente. Júlia Barbosa.